Permítanme hablarles del agente Vex de la Oficina de Integridad Académica Galáctica. Porque si algo necesitaba el universo, al parecer era un burócrata púrpura con un ego enorme y el doble de denso. Vex había sido personalmente responsable de atrapar a 347 tramposos académicos en 17 sistemas estelares diferentes, y se aseguró de que todos lo supieran. Las paredes de su oficina estaban cubiertas de certificados, reconocimientos y una pantalla holográfica particularmente desagradable que reproducía su reel de grandes éxitos una y otra vez. Otra operación impecable, decía Vex, puliendo sus insignias con las 4 manos a la vez mientras sus subordinados fingían estar impresionados. La integridad de la competencia académica en toda la galaxia recae sobre mis hombros, sobre los 4. Hoy se suponía que sería su obra maestra. El Campeonato Universal de Matemáticas se celebraba en la estación Omega 7, y corría el rumor de que alguien estaba planeando el mayor plan de trampas de la historia galáctica. Los campeonatos anteriores se habían visto plagados de escándalos que involucraban desde implantes neuronales hasta calculadoras cuánticas ocultas en sistemas digestivos. La Oficina de Integridad Académica Galáctica no iba a permitir que volviera a ocurrir. Ahí es donde entró Vidente de la Verdad. Vidente de la Verdad no era una bestia lectora de mentes cualquiera. Oh, no, eso sería demasiado simple para alguien de la importancia de Vex. Esta criatura era el depredador supremo de la detección telepática. Un horror de 6 patas y cara de tentáculos que podía detectar el engaño a 3 sistemas solares de distancia. Había sido creado específicamente con un propósito: meterse en las mentes de las personas y sacar a la luz todos los secretos más sucios que jamás hubieran tenido. Magnífico, ¿verdad?, dijo Vex, señalando la caja de transporte reforzada que albergaba su arma secreta. Una extraña luz púrpura se filtraba por los respiraderos, y ocasionalmente, algo dentro emitía un sonido como el de una estrella moribunda. Vidente de la Verdad nunca ha fallado en detectar a un tramposo. Su tasa de éxito es del 100%. A diferencia de mi predecesor, quien se jubiló prematuramente tras el desafortunado incidente con la explosión de los trabajos de tesis, la bestia había costado más que todos los presupuestos educativos de algún planeta. Pero Vex la consideró una inversión que valió la pena. Al fin y al cabo, ¿de qué servía tener la civilización más avanzada de la galaxia si no se podía intimidar como era debido a los estudiantes universitarios? Hablando de estudiantes universitarios, eso nos lleva a Jaque Martínez. Jaque tenía 22 años, provenía de un pequeño planeta azul llamado Tierra, del que la mayoría de los ciudadanos galácticos nunca habían oído hablar, y no tenía ningún derecho a estar en el Campeonato Universal de Matemáticas. En serio, ninguno en absoluto. Su especie había descubierto la velocidad de los viajes, metafóricamente hablando, el martes pasado. Y allí estaba, compitiendo contra seres cuyas civilizaciones llevaban resolviendo teoremas matemáticos desde antes de que el Sol terrestre fuera siquiera un destello en el ojo de una nebulosa. Pero allí estaba, sentado en la sala de espera de los competidores, completamente absorto en lo que parecía ser un primitivo cuaderno de papel. Mientras otros concursantes meditaban con matrices de cristal o descargaban bases de datos de ecuaciones directamente en sus redes neuronales, Jaque garabateaba con un lápiz de verdad. Un lápiz como si hubiera viajado en el tiempo hasta aquí desde las eras oscuras galácticas. ¿Cómo calificaba esa criatura?, murmuró el comandante Silch, un reptil de 2 metros de altura cuyas escamas brillaban con pantallas computacionales incorporadas. Su especie ni siquiera ha descifrado las matemáticas cuánticas. He oído que fue algún tipo de error administrativo, susurró NYX, una entidad con forma de gota que se comunicaba mediante cambios de color. En ese momento, latía con un tono particularmente desagradable de naranja escéptico. Jaque, felizmente inconsciente de que era objeto de chismes intergalácticos, continuó resolviendo problemas de práctica con el tipo de concentración intensa que generalmente se reserva para desactivar bombas o intentar recordar dónde se dejaron las llaves. Tenía esa peculiar costumbre humana de hablar consigo mismo mientras trabajaba. Bueno,
Si la matriz hiperdimensional gira a través de 17 dimensiones y el coeficiente es... Un momento. Eso no tiene sentido. ¿Por qué alguien giraría a través de 17 dimensiones? Eso es solo presumir. Fue en ese preciso momento cuando el agente Vex decidió traer a Truseir a las instalaciones de la competencia para su revisión preliminar de seguridad. Después de todo, ¿por qué esperar a que comenzara la competencia cuando se podía establecer el dominio desde el principio? Prepárense para todo, anunció Vex a su equipo de técnicos, como si estuviera develando un nuevo monumento a su propia grandeza en lugar de simplemente abrir un transportín carísimo. Lo que sucedió después habría sido divertidísimo si Vex tuviera algo de sentido del humor, que no tenía porque, al parecer, el universo tiene un retorcido sentido de la ironía. En el momento en que la caja de Trusears fue llevada al pasillo principal, la criatura dentro comenzó a emitir sonidos que solo podrían describirse como los que se obtendrían al cruzar una ballena moribunda con un triturador de basura defectuoso. El brillo púrpura que emanaba de los respiraderos comenzó a parpadear como una bola de discoteca en una crisis existencial. ¿Se supone que debe hacer eso?, preguntó el técnico Mort, cuyo trabajo era hacer preguntas obvias para que Vex se sintiera superior al responderlas. Claro que no, tonto, espetó Vex, aunque en su fuero interno empezaba a preguntarse si alimentar a Vidente de la verdad con ese calamar mental expirado la semana pasada había sido un error. Vidente de la verdad simplemente está calibrando. Sí, calibrando con el entorno psíquico local. Pero a medida que acercaban la caja a la sala de espera de los competidores, los sonidos empeoraron. Mucho peor. Era como si la criatura estuviera sufriendo una especie de ataque de pánico telepático, si es que tal cosa era posible, lo que al parecer lo era. Libera a la vidente de la verdad, ordenó Vex. Porque nada dice más confianza profesional que ignorar las señales de advertencia. Obvias. En cuanto se abrió la caja, Vidente de la verdad emergió en todo su esplendor de cara de tentáculo. Imagínate, si quieres, algo parecido a un pulpo que tuvo un encuentro muy desafortunado con una planta de interior particularmente agresiva, luego le cayó un rayo y decidió brillar de color púrpura por ello. En circunstancias normales, Truseir era una visión impresionante y aterradora que hacía reconsiderar incluso a los criminales más empedernidos. Hoy no eran circunstancias normales. La bestia dio exactamente 3 pasos hacia la sala de espera, alzó lo que generosamente podríamos llamar su hocico y enseguida empezó a retroceder como si acabara de entrar en una sala llena de recaudadores de impuestos furiosos. Sus tentáculos se retorcían de angustia, y ese brillo púrpura latía en lo que solo podría describirse como la señal universal de no. No, no. ¿Qué detecta?, preguntó Vex, sacando su escáner y apuntándolo en todas direcciones como un hombre intentando aplastar moscas invisibles. Alguien usa amortiguadores psíquicos, modificadores neuronales, escudos mentales ilegales. Mientras tanto, Jaque había notado la conmoción en el pasillo y asomó la cabeza para ver qué pasaba. En cuanto Truseir lo vio, la criatura lanzó un aullido que destrozó 3 ventanas y activó la alarma de incendios. Oh, hola, dijo Jaque alegremente, aparentemente inmune al sonido del horror cósmico. ¡Qué mascota tan genial! ¿Qué clase de perro es ese? Si Truseir hubiera podido desmayarse, lo habría hecho. En cambio, hizo lo siguiente mejor. Se dio la vuelta y echó a correr. Una pesadilla telepática de 6 patas, criada para la valentía y la determinación, huía de un humano de 22 años que creía que era un perro. «Sigue a esa bestia», gritó Vex, lo cual era más fácil decirlo que hacerlo considerando que Truseir acababa de trepar por la pared y ahora se aferraba al techo como la araña más cara y psíquicamente traumatizada del universo. ¿Deberíamos tranquilizarlo?, preguntó Mort. No harás tal cosa, rugió Vex. Truseir está funcionando a la perfección. Esto es obviamente una señal de que hemos encontrado a nuestro objetivo. Señaló dramáticamente a Jaque, quien seguía de pie en la puerta, con aspecto confundido y algo preocupado por lo que percibía como una mascota alienígena muy alterada. ¿Está bien?, preguntó Jaque. Parece muy asustado.
Quizás necesite agua. El gato de mi vecino solía esconderse debajo de la cama cuando estaba estresado. El comandante Silch, que había estado observando todo el espectáculo con la fascinación que suele reservarse para los accidentes de tráfico, soltó una risita. El humano cree que la bestia lectora de mentes necesita agua, les dijo a los demás concursantes. O es completamente inocente o es la mayor mente maestra criminal de la historia galáctica. Apuesto 50 créditos a la mente maestra criminal, dijo NYX, cambiando su color a un amarillo excitado. Nadie es tan despistado por accidente. Vex, mientras tanto, estaba pasando por lo que, caritativamente, podría llamarse un momento de crisis profesional. En toda su carrera, Vidente de la Verdad nunca se había negado a acercarse a un sospechoso. Nunca. La criatura había rastreado una vez a un tramposo a través de 17 dimensiones y 3 corrientes temporales diferentes. Y ahora estaba acurrucado en el techo por culpa de un humano que pensaba que era un perro realmente feo. Debe haber algún tipo de tecnología antipsiquiátrica avanzada en funcionamiento aquí, murmuró Vex, observando a Jaque. Con todos los dispositivos de su considerable arsenal. Nadie puede hacer que las verdades reaccionen así de natural. Es imposible. Quizás el humano simplemente sea muy bueno haciendo trampas, sugirió Mort. Obviamente, dijo Vex, aferrándose a esta teoría como un hombre que se está ahogando y se aferra a un salvavidas hecho de puro ego. Estamos tratando con un maestro del crimen, alguien tan hábil para el engaño que el vidente de la verdad ni siquiera soporta estar en la misma habitación. Jaque, completamente ajeno a que acababan de declararlo enemigo público número 1, volvió a sus estudios. Espero que tu mascota se sienta mejor, gritó por encima del hombro. Quizás puedas intentar darle algunas golosinas. Desde el techo, Truseyer emitió un sonido como un acordeón moribundo y comenzó a retroceder lentamente hacia la salida más cercana. Lo que siguió fue quizás el juego más elaborado y costoso de intentar sacar al gato de debajo de la cama en la historia galáctica. Excepto que el gato era un horror telepático que valía más que la mayoría de las estaciones espaciales, y la cama estaba en cualquier lugar donde Jaque Martínez estuviera. La primera estrategia brillante de Vex fue el disfraz. Si Vidente de la Verdad no soportaba estar cerca de Jaque directamente, la solución era acercar a la criatura sin que se diera cuenta. Esto dio lugar a la digna imagen del agente Vex intentando vestir a una pesadilla psíquica de 6 patas con un uniforme de conserje. «Quieto», ordenó Vex, forcejeando con lo que parecía un mono enorme. Es una técnica de investigación perfectamente razonable. El vidente de la verdad respondió poniéndose del revés de inmediato, algo que al parecer podía hacer y que Vex hubiera preferido saber antes de intentar ponerle pantalones. Quizás podríamos intentar algo diferente, sugirió Mort, quien documenta este desastre para lo que, según él, eran registros oficiales, pero que obviamente era su colección personal de entretenimiento. Tonterías, declaró Vex, sacando un pulverizador. Si el disfraz no funciona, usaremos sedantes. Un relajante suave para calmar los nervios de los videntes de la verdad. Lo que Vex no tuvo en cuenta fue que tranquilizar a una criatura telepática no solo la adormece. Lo convierte en una criatura telepática soñolienta que transmite sus sueños a todos en un radio de 3 cuadras. Pronto, media estación tuvo pesadillas vívidas en las que los perseguían ecuaciones matemáticas gigantes con dientes. Señor, dijo Mort tras la tercera queja de ruido de los sectores vecinos. Quizás deberíamos probar una estrategia diferente. Bien, espetó Vex. Usaré refuerzo positivo. Esto dio lugar al espectáculo surrealista del agente de la ley más temido de la galaxia intentando atraer a un horror cósmico con golosinas. No cualquier golosina, claro está, sino las delicias telepáticas más caras que el dinero pueda comprar. Pensamientos cristalizados de poetas filósofos, emociones fermentadas de artistas galardonados y algo llamado esencia de la iluminación, que costaba más por gramo que la antimateria. Toma, vidente de la verdad, llamó Vex con dulzura,
extendiendo un cubo brillante de sabiduría procesada. Mira lo que papá tiene para ti. Solo tienes que acercarte al humano durante solo 5 minutos. 5 minúsculos minutos. Truseer echó un vistazo a las golosinas, luego al pasillo donde Jake estudiaba, y enseguida se metió la cabeza bajo sus propios tentáculos como un avestruz carísimo y traumatizado. Mientras tanto, Jake seguía completamente absorto en su preparación, murmurando cosas como, ¿para qué necesitaría alguien calcular la raíz cuadrada del infinito? Eso es solo un alarde matemático. Mientras el mayor sistema de detección telepática jamás creado se encogía de miedo a 6 metros de distancia, los demás concursantes ya habían convertido la investigación de Vex en el principal entretenimiento del pre-competición. El comandante Silch había empezado a aceptar apuestas, no solo sobre si Jake era una mente maestra criminal, sino sobre cuántos métodos diferentes probaría Vex antes de admitir la derrota. Apuesto 50 créditos a que intenta construir un robot duplicado de la bestia, anunció NYX, cuya tez se tornó de un púrpura divertido que combinaba a la perfección con el brillo de estrés de vidente de la verdad. Yo digo que intenta contratar a un lector de mentes diferente, replicó un ser cristalino cuyo nombre era una ecuación matemática impronunciable. Su ego no le permite admitir que éste está defectuoso. No se equivocaron. El siguiente paso de Vex fue pedir equipo de refuerzo. No cualquier equipo de refuerzo, sino todo el equipo de emergencias de la Oficina de Integridad Académica Galáctica. Pronto, el pasillo principal de la estación Omega 7 parecía la escena de un crimen cósmico, con campos de amortiguación psíquica, monitores de actividad neuronal y lo que parecía ser un dispositivo diseñado específicamente para detectar el pensamiento excesivo. Tiene que haber algo, murmuró Vex, agitando escáneres en dirección a Jake como un hombre que intenta encontrar una fuga de gas con una vela de cumpleaños. Nadie es así por naturaleza. Esto, sea lo que sea. Los escáneres no mostraban absolutamente nada. La actividad cerebral de Jake era completamente normal para su especie. Su estado emocional se registraba como ligeramente preocupado por la tarea. No había dispositivos ocultos, ni escudos psíquicos, ni tecnología avanzada de ningún tipo, solo un ser humano que, según todos los estándares medibles, era completamente ordinario. Tal vez, sugirió Mort con cautela, el humano realmente es normal. Y tal vez vidente de la verdad tenga algún tipo de problema médico. La mirada que Vex le dirigió a Mort podría haber congelado Helio. Problema médico. Problema médico. Vidente de la verdad es la cúspide de la evolución telepática. No tiene problemas médicos. Causa problemas médicos a otras criaturas. Como para demostrarlo, Vidente de la verdad eligió ese momento preciso para intentar escapar atravesando la pared. Algo que no pudo hacer, lo que provocó que el lector de mentes más caro del universo se golpeara contra titanio sólido. ¿Ves?, dijo Vex triunfante, aparentemente interpretando la herida en la cabeza de su criatura como prueba de su excelencia. Vidente de la verdad está tan perturbado por lo que sea que ese humano esté ocultando que está dispuesto a hacerse daño para escapar. Esto demuestra lo peligroso que es nuestro sospechoso. Jake, que finalmente se dio cuenta de que había una gran operación de seguridad en el pasillo, asomó la cabeza de nuevo. Oye, ¿está todo bien por aquí? ¿Necesitas ayuda con tu mascota? Soy bastante bueno con los animales. Tuve un hámster en la universidad. En cuanto apareció Jake, todos los equipos de detección que Vex había instalado empezaron a sonar las alarmas simultáneamente. No porque hubieran detectado algo malo con Jake, sino porque el pánico renovado de Vidente de la verdad emitía una estática psíquica tan potente que interfería con sus sensores. Allí, Vex gritó por encima de la cacofonía de tecnología defectuosa. Verán, en cuanto aparece, todo se descontrola. Debe estar usando alguna técnica avanzada de contravigilancia. Oh, dijo el comandante Silch, que empezaba a sospechar que este era el mejor espectáculo cómico de la historia galáctica. Tu bestia es realmente mala en su trabajo. Vex giró sobre sus 4 brazos, gesticulando salvajemente.
El vidente de la verdad nunca se ha equivocado. Nunca. Lo que significa que ese humano es el criminal académico más peligroso que hemos conocido. Jake, aún intentando ayudar, dio un paso hacia el caos. ¿Estás seguro de que no necesita un momento de tranquilidad? A veces, cuando los animales están sobreestimulados, no llegó a terminar esa frase porque el vidente de la verdad lo vio acercarse y se lanzó por la ventana más cercana, aparentemente decidiendo que el vacío del espacio era preferible al horror que la mente de Jake albergaba. «Mira lo que has hecho», le gritó Vex a Jake, quien miraba conmocionado el agujero con forma de vidente de la verdad en la ventana de la estación. «Lo hiciste huir al espacio». «Lo siento mucho», dijo Jake, genuinamente angustiado. «Solo intentaba ayudar». «¿Va a estar bien ahí fuera?» Desde algún lugar del pasillo, se oyó el sonido de fichas de apuestas cambiando de manos mientras el comandante Silch anunciaba: «Y esos son 50 créditos para quien haya tenido la defenestración en la piscina». El Campeonato Universal de Matemáticas se desarrolló según lo previsto. En parte porque el espectáculo debía continuar, y en parte porque nadie quería explicar al Consejo Galáctico de Educación por qué habían cancelado el mayor evento académico del siglo, porque una bestia telepática había saltado por una ventana para evitar a un humano que pensó que era un perro. Vex, mientras tanto, se había posicionado en la cabina de observación con suficiente equipo de monitoreo para espiar una pequeña guerra. Si no podía acercar a Truseir directamente a Jake, observaría desde la distancia y atraparía a este maestro criminal en el acto mediante la vigilancia tradicional. El hecho de que Truseir estuviera flotando en el espacio, acurrucado en posición fetal y negándose a responder llamadas telepáticas, era solo un contratiempo temporal. La competencia comienza en 30 segundos. Anuncia la IA de las instalaciones con esa voz irritantemente alegre que todas las IA de competencia parecen tener. Concursantes, por favor, prepárense para el primer desafío. Cálculo hiperdimensional en 17 variables. Jake estaba sentado en su estación asignada, con el aspecto de alguien que accidentalmente se había metido en la cirugía de cohetes cuando se había inscrito para pintar con los dedos. A su alrededor, los demás concursantes preparaban sus mentes para el combate matemático. El comandante Silch estaba interactuando directamente con su matriz neurocomputacional. NYX había cambiado a un color azul profundo que indicaba una intensa concentración. El ser cristalino literalmente zumbaba con frecuencias matemáticas armónicas. Jake cogió su lápiz. Que comenzara la competencia. Lo que sucedió después se estudiaría en círculos académicos durante siglos, aunque no por las razones que todos esperaban. El primer problema apareció en las pantallas de todos. Calcular la trayectoria óptima a través de un espacio plegable de 17 dimensiones donde cada dimensión gira a una frecuencia temporal diferente. Considerando la incertidumbre cuántica y los efectos del lente gravitacional. La mayoría de los concursantes comenzaron de inmediato el enfoque lógico: establecer parámetros de referencia, crear marcos computacionales, considerar las variables conocidas y luego avanzar hacia la solución mediante una progresión matemática sistemática. Jake observó el problema durante exactamente 12 segundos y luego escribió una respuesta. «Es imposible», murmuró el comandante Silch, cuya matriz neuronal aún procesaba los parámetros iniciales del problema. «Nadie puede resolver el cálculo hiperdimensional tan rápido». Pero Jake no había terminado. Ahora dibujaba lo que parecía ser un pequeño diagrama en el margen de su hoja. No un diagrama matemático. Parecía una figura de palitos montando en bicicleta, por lo que generosamente podría llamarse un túnel. ¿De verdad? ¿Está garabateando?, preguntó NYX, cambiando su color a un naranja confuso. «Concéntrate en tu propio trabajo», ordenó el supervisor, aunque ella también miraba la hoja de Jake con la fascinación de quien observa un accidente de tráfico a cámara lenta. Desde la cabina de observación, Vex intentaba analizar frenéticamente la solución de Jake. «Pásala por los protocolos de verificación», le ordenó a Mort. «Esa respuesta no es correcta». 30 segundos después,
Mort levantó la vista con la expresión de quien acaba de descubrir que la gravedad es opcional. Señor, es correcto. Es completamente correcto. Y según el análisis computacional, su solución es, de hecho, más elegante que el enfoque estándar. Imposible, declaró Bex. Repítelo. Mientras tanto, Jake había pasado al segundo problema. Determinar las matrices de probabilidad para el entrelazamiento cuántico en corrientes dimensionales paralelas con caudales temporales variables. La mayoría de los concursantes seguían trabajando en el primer problema. Jake miró el segundo, ladeó la cabeza como un cachorro confundido y murmuró algo que los micrófonos apenas captaron. Bueno, eso es una estupidez. ¿Por qué querrías hacer eso? Es como intentar hacer malabarismos mientras conduces un monociclo a través de un tornado. Simplemente no lo hagas. Entonces escribió otra respuesta. A 3 edificios de distancia, se oyó un sonido que era definitivamente cierto. Seere, aullando. Aparentemente, incluso desde el vacío del espacio, la criatura podía sentir que Jake estaba haciendo algo que no debería ser matemáticamente posible. ¿Cómo lo estaba haciendo?, exigió el comandante Silch, cuya matriz computacional humeaba por el uso excesivo. ¿Está usando algún tipo de matemática intuitiva avanzada, algoritmos de conciencia cuántica, procesamiento paralelo a través de series de líneas temporales alternativas? Creo, dijo el ser cristalino, cuyos armónicos vacilaban con incertidumbre. Solo está adivinando. De hecho, esto era exactamente lo que Jake estaba haciendo. Pero no eran suposiciones aleatorias. Eran suposiciones humanas que operaban sobre principios que ningún matemático alienígena había encontrado jamás. Intuiciones, reconocimiento de patrones basado en eso parece correcto. Y el concepto revolucionario de que sucedería si simplemente ignorara las partes complicadas y hiciera algo simple en su lugar. Surgió el problema 3. Calcular la convergencia de series infinitas para el plegado dimensional recursivo con compensación de paradoja temporal. Jake lo miró fijamente un momento y luego escribió en el margen. Parece que se está esforzando demasiado. ¿Y si no doblas las dimensiones? ¿Y si las dejas como están? Su respuesta no solo era correcta, sino tan elegante que reducía una solución estándar de 7 páginas a 3 líneas. Así no funcionan las matemáticas, gritó el comandante Silch, que ahora miraba fijamente a Jake en lugar de trabajar en sus propios problemas. No se puede ignorar la mitad de las variables porque parezcan demasiado complicadas. Pero al parecer sí se puede, observó NYX, que había dejado de fingir que trabajaba y ahora observaba abiertamente a Jake resolver problemas con lo que solo podía describirse como una pereza matemática avanzada. En la cabina de observación, Beck sufría lo que los profesionales de la salud mental de toda la galaxia reconocerían como un colapso total. De alguna manera está haciendo trampa, murmuró, examinando a Jake con todos los dispositivos a su disposición. Tiene que estar haciendo trampa. Nadie es tan bueno en matemáticas por naturaleza y a la vez tan malo en matemáticas. Señor, dijo Mort con cuidado. ¿Y si no está haciendo trampa? ¿Y si los humanos simplemente piensan diferente? Imposible, declaró Bex. Las matemáticas son universales. La lógica es universal. Solo hay una manera correcta de resolver estos problemas. Y es la manera correcta, la manera sistemática, la manera que tiene sentido. En la pantalla, Jake acababa de resolver el problema número 7 dibujando otra figura de palitos. Esta parecía encogerse de hombros ante una ecuación matemática. Su solución era, una vez más, completamente correcta y completamente inexplicable. Desde el espacio, los aullidos de True Sears ahora eran audibles, incluso a través del casco de la estación. Fue el profesor Kill quien finalmente puso fin a su sufrimiento, aunque no hasta que Jake resolvió 12 problemas más usando métodos que incluían dibujar caras sonrientes, escribir, esto es una tontería al lado de una ecuación de mecánica cuántica, y en un momento dado simplemente rodear todo el problema y escribir, no. Antes de alguna manera,
producir la respuesta correcta. Respuesta. En fin, la profesora Kill era vieja, incluso para los estándares galácticos, una criatura delgada que parecía una mezcla de una araña muy intelectual y una bibliotecaria de una residencia de ancianos. Había estado observando la competencia desde el panel de revisión académica, y su diversión aumentaba a medida que avanzaba el día. Agente Vex, dijo, apareciendo en la cabina de observación con la precisión que sugería que había estado esperando el momento justo para maximizar el impacto dramático. Creo que puedo explicar lo que está pasando aquí. Por fin, exclamó Vex, girando tan rápido que sus antebrazos crearon un pequeño remolino. Profesora, tiene que ayudarme. Ese humano está usando una tecnología avanzada para hacer trampa que no solo es indetectable, sino que lo está haciendo mejor en matemáticas, a la vez que traumatiza a mi vidente de la verdad. La profesora Kill parpadeó lentamente con sus ojos compuestos, como hacen los profesores muy ancianos y pacientes cuando están a punto de explicar algo que debería haber sido obvio. Agente Vex, ¿cuándo fue la última vez que estudió psicología humana? Yo no estudio psicología. Estudio el comportamiento criminal, dijo Vex con desdén. Que en este caso son claramente lo mismo. Dijo el profesor Kill, acomodándose en una silla con la satisfacción de quien está a punto de dar una conferencia que se recordará durante décadas. Dígame, agente Vex, ¿cómo piensan la mayoría de las especies inteligentes? Lógicamente, dijo Vex de inmediato. Sistemáticamente. Procesan la información en secuencias ordenadas, construyendo a partir de hechos conocidos hasta llegar a conclusiones lógicas. Siguen patrones establecidos y utilizan metodologías probadas. Es lo que separa la civilización del caos. Exactamente, asintió el profesor Kill. ¿Y cómo se ven sus pensamientos desde una perspectiva telepática? ¿Vex lo consideró? Bueno, organizados, supongo. Predecibles, fáciles de leer porque siguen progresiones lógicas. Como un libro bien escrito, asintió el profesor Kill. Capítulos claros, pensamientos organizados, cada cosa en su lugar. Muy fácil de navegar y comprender para una criatura como vidente de la verdad. Abajo, en el área de competición, Jake estaba trabajando en un problema de paradojas temporales. Su enfoque parecía dibujar un reloj con expresión confusa. Ahora, continuó la profesora Kill, déjame preguntarte algo más. ¿Qué sabes de la evolución humana? Son de un mundo muerto, dijo Vex con impaciencia. Un lugar terrible, que constantemente intenta matar a todo lo que hay en él. ¿Y qué? Así que todo, dijo la profesora Kill con la satisfacción de un profesor cuyo alumno acaba de entrar en el escenario perfecto. Agente Vex, los humanos evolucionaron en un entorno donde pensar previsiblemente te hacía comer. Su supervivencia no dependía del análisis lógico, sino de decisiones intuitivas rápidas. Salta primero, analiza después. Confía en tu instinto porque tu instinto podría ser la diferencia entre la cena y ser la cena. Señaló a Jake, quien ahora había pasado a resolver un problema sobre matrices de dimensión infinita dibujando lo que parecía ser un laberinto con una flecha que señalaba la salida con la etiqueta atajo. Los pensamientos humanos no están organizados como un libro, agente Vex. Están organizados como una explosión tridimensional dentro de un tornado durante un terremoto. Saltan de un tema a otro, hacen conexiones que parecen aleatorias pero que de alguna manera funcionan y llegan a conclusiones mediante procesos que harían llorar a un físico cuántico. Pero eso es un caos, dijo Vex semanalmente. Exactamente. La profesora Kill aplaudió encantada. Desde la perspectiva de True Sears, intentar leer la mente humana es como intentar leer un libro donde cada página está escrita en un idioma diferente. Los capítulos están en orden aleatorio y la mitad del texto está reemplazado por garabatos emocionales y listas de la compra. No es que Jake oculte sus pensamientos, es que sus pensamientos son ruido blanco psíquico natural. Abajo, Jake acababa de resolver otro problema.
Su método esta vez consistía en escribir: ¿qué pasaría si simplemente planteáramos la ecuación con cuidado en el margen, seguida de una respuesta que no solo fuera correcta, sino que representara un enfoque completamente nuevo del concepto matemático? «Me estás diciendo», dijo Bex lentamente, «que este humano no es una mente maestra criminal que usa tecnología antitelepática avanzada. Simplemente es confuso por naturaleza». «Oh, es peor que eso», dijo la profesora Kill alegremente. «Los humanos no solo piensan caóticamente, y funciona. Toda su especie ha sobrevivido y prosperado mediante procesos intelectuales que no deberían funcionar según ningún modelo conocido de pensamiento racional. Desde la perspectiva de una criatura telepática, no son solo ruido blanco. Son ruido blanco que, de alguna manera, resuelve los problemas mejor que la lógica». Señaló el marcador donde Jake ocupaba el segundo lugar a pesar de haber pasado la última hora dibujando monigotes y escribiendo comentarios como si esta ecuación pareciera solitaria. «Quizás necesita un amigo. Vidente de la verdad no detecta el engaño», explicó el profesor Kill. «Detecta algo mucho más aterrador para una mente lógica. Un proceso de pensamiento que funciona a la perfección sin tener ningún sentido». El cerebro de Jake es como una radio que reproduce 12 canciones diferentes a la vez. Y, de alguna manera, todas armonizan en una sinfonía que resuelve las matemáticas hiperdimensionales. Desde fuera de la estación, los aullidos de los videntes de la verdad alcanzaron un nuevo nivel de angustia existencial. «Pobre criatura», dijo el profesor Kill con compasión. «Imagina ser un maestro lector de pensamientos organizados, y de repente, encontrarte con una mente que opera con principios como este, se siente bien, ¿y qué pasaría si intentara lo contrario? Es como tener el equivalente telepático de una migraña con un ataque de ansiedad». Beck se quedó mirando el equipo de monitoreo que había pasado todo el día sin detectar los inexistentes dispositivos de trampa de Jake. «Entonces dices que los humanos son psíquicamente tóxicos por naturaleza». «Prefiero el desafío psíquico», corrigió el profesor Kill. «Aunque supongo que desde la perspectiva actual de Truseer, puede que no haya mucha diferencia». En la competencia, Jake acababa de pasar al primer lugar resolviendo el problema final usando un método que parecía implicar dibujar una cara feliz al lado de la ecuación y escribir: «Tienes esto, amigo», antes de alguna manera derivar una solución que hizo que 3 profesores se desmayaran por pura belleza matemática. «Lo verdaderamente notable», continuó el profesor Kill, «es que no tiene la menor idea de que está haciendo algo inusual. Para él, esto es simplemente cómo funciona el pensamiento». En el momento en que Jake Martínez resolvió el problema final dibujando una figura de palo, dando el visto bueno a una ecuación hiperdimensional y de alguna manera produciendo una solución que revolucionó 3 campos distintos de las matemáticas, la competencia terminó oficialmente. Jake había ganado el Campeonato Universal de Matemáticas usando métodos que requerirían 17 nuevos trabajos académicos solo para explicar por qué no deberían haber funcionado. «Damas, caballeros y una variedad de geometrías sensibles», anunció la instalación ahí. Con una puntuación perfecta lograda a través de hubo una pausa mientras la IA aparentemente intentaba procesar la metodología de Jake a través de lo que nuestro departamento de análisis llama intuición armada y empatía matemática. Jake se puso de pie, miró a los otros concursantes que lo miraban como si acabara de realizar magia real y dijo las palabras que serían citadas en los círculos académicos durante los próximos 1000 años. «Genial. Entonces, ¿dónde está la cafetería? Me muero de hambre. Y todas estas matemáticas me dieron muchas ganas de comer un sándwich». Ese fue el momento en que el agente Bex estalló por completo. «¿Sándwich?», Bex gritó, agitando los 4 brazos como un molino de viento averiado. «Acabas de revolucionar las matemáticas galácticas usando técnicas que no deberían existir. Traumatizaste a la criatura telepática más avanzada del espacio conocido y dejaste toda mi carrera sin sentido. ¿Y quieres un sándwich?». «Sí», dijo Jake, luciendo genuinamente desconcertado por la angustia de Bex. «Quiero decir, es la hora del almuerzo, ¿verdad? Y hoy pensé mucho. Pensar me da hambre».
Desde algún lugar en las profundidades del espacio, el aullido de los videntes de la verdad adquirió una nueva cualidad. Ya no era el sonido de angustia psíquica. Era el sonido de una criatura teniendo un completo colapso filosófico. La bestia había pasado toda su existencia leyendo los pensamientos de seres lógicos. Y ahora se había encontrado con una mente que resolvía problemas preguntando ecuaciones sobre cómo se sentían. Señor, dijo Mort con cuidado. Tal vez deberíamos recuperar Truseir antes de que sufra un colapso nervioso completo. Recuperar Beck se rió, aunque era el tipo de risa que sugería que alguien se estaba aferrando a la cordura con las uñas. ¿Cómo se recupera una criatura telepática que actualmente está atravesando una crisis existencial en el vacío del espacio porque se encontró con un humano que piensa que los problemas matemáticos necesitan apoyo emocional? Y resolviste problemas haciéndote amigo de las ecuaciones. Oh, eso es fácil, dijo Jake alegremente. Simplemente pensé que las ecuaciones probablemente estaban tan confusas como yo, así que tal vez si era amable con ellas, me ayudarían. Es como cuando intentas arreglar algo y le hablas amablemente en lugar de frustrarte. NYX, que se había vuelto de un brillante tono púrpura asombrado, estaba tomando notas frenéticamente. Él antropomorfiza los conceptos matemáticos como una técnica de resolución de problemas, murmuró. Trata las matemáticas abstractas como una interacción social. Esto no debería funcionar. Esto viola todo lo que sabemos sobre la lógica y la razón, pero funciona mejor que cualquier cosa que hayamos visto. ¿Alguien más está preocupado?, preguntó el ser cristalino. Que acabamos de descubrir que las técnicas matemáticas más avanzadas de la galaxia se pueden mejorar siendo amables con los números. El profesor Kill prácticamente brillaba de entusiasmo académico. Este es el mayor descubrimiento en la ciencia cognitiva desde que supimos que los centaurianos podían saborear los colores. Necesitamos estudiar esto de inmediato. Jake, mi querido muchacho, ¿estarías dispuesto a participar en alguna investigación? Claro, dijo Jake. ¿Pero podemos hacerlo después del almuerzo? Realmente no estaba bromeando acerca de tener hambre. En ese momento exacto, los sistemas de emergencia de la estación Omega 7 se activaron cuando Truseir finalmente dejó de intentar comprender la conciencia humana y simplemente se desmayó en el espacio, lo que requirió una operación de rescate completa para recuperar una pesadilla telepática inconsciente de la órbita. Bueno, dijo el profesor Kill, observando a través de la ventanilla mientras 3 barcos de rescate intentaban recoger a la criatura traumatizada que flotaba. Creo que podemos clasificar oficialmente a los humanos como una especie psíquicamente peligrosa. No es maliciosamente peligroso, ¿entiendes? Simplemente peligroso en la misma forma en que lo es un desastre natural perfectamente inocente. El agente Vex ahora estaba sentado en el suelo mirando su equipo con la expresión hueca de un hombre cuya visión del mundo había sido destruida por las matemáticas con figuras de palitos. 40 años, murmuró. 40 años detectando tramposos con métodos lógicos y sistemáticos, y me derrota a alguien que resuelve problemas siendo amable con ellos. Si te ayuda, Jake ofreció, parece ser muy bueno en tu trabajo. Apuesto a que atrapas a muchos tramposos reales. Gracias, dijo Vex automáticamente, luego hizo una pausa. Espera, ¿por qué eso me hace sentir mejor? Acabas de invalidar por completo el trabajo de mi vida. Quiero decir, en realidad no, dijo Jake pensativamente. Solo resolví algunos problemas de matemáticas. Eso es diferente a atrapar a los tramposos, ¿verdad? Además, tu gran amigo morado parecía muy inteligente. Apuesto a que una vez que se calme, volverá a realizar su trabajo de maravilla. Desde el canal de comunicación del barco de rescate llegó la voz del equipo de rescate. Control de estación. La criatura está despierta, pero sigue pidiéndonos que le prometamos que el humano realmente se ha ido antes de volver a entrar. Además, quiere que revisemos la estación en busca de partículas de pensamiento residuales, sean las que sean. Partículas de pensamiento residuales, repitió el profesor Kill con deleite. Oh, esto sigue mejorando. Jake, supongo que no estarías dispuesto a dejarnos estudiar tus patrones cerebrales. Claro, dijo Jake agradablemente. Pero en serio, ¿dónde está la cafetería?
Estoy empezando a tener hambre y siento que eso podría empeorar las cosas para todos. Mientras la operación de rescate continuaba y la comunidad académica se preparaba para el mayor cambio de paradigma en la historia de los estudios telepáticos, Jaque Martínez se alejó en busca de almuerzo, completamente inconsciente de que él solo había redefinido la comprensión de la galaxia sobre la conciencia, las matemáticas y la naturaleza fundamental del pensamiento inteligente. Detrás de él, el agente Vex estaba completando lo que se convertiría en el informe de incidente más famoso en la historia de la Oficina de Integridad Académica Galáctica. Asunto: Jaque Martínez. Especie: humana. Nivel de amenaza existencial, pero probablemente no a propósito. Recomendación: clasificar especies enteras como psíquicamente peligrosas pero bien intencionadas. Además, recomienda pago por riesgo para cualquier operación telepática futura que involucre a humanos y mucha terapia. Y en algún lugar del vasto vacío del espacio, el vidente soñaba con ecuaciones matemáticas que preguntaban sobre su día.